¿Alguna vez te has parado a pensar en la agonía de los condenados? Es una escena de dolor y desesperación profundos, y no puedo evitar sentir la urgencia de compartirla contigo. Recuerdo un tiempo en que estaba en una profunda intercesión, clamando a Dios por misericordia, y Él me mostró la realidad de las almas viviendo en los márgenes del amor de Cristo. Estas vidas a menudo nos rodean, están en las calles, en las casas, e incluso entre nosotros, dentro de la iglesia. En cada mirada perdida, en cada corazón desesperado, hay un grito silencioso de ayuda y esperanza. La palabra de Dios nos revela una verdad innegable, y quiero que sientas su peso. Isaías 66:24 dice, «Y saldrán a ver los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí». ¡Qué imagen tan terrible! Pero esto no es solo cuestión del pasado, es una realidad presente. La rebelión contra Dios trae consecuencias eternas. No dejaba de pensar, ¿cuánta gente hoy ignora esta verdad, viviendo como si no existiera un mañana, como si la eternidad no existiera? Lo que más me conmovió en este momento de intercesión fue darme cuenta de que estas almas están en medio de su desesperación, clamando, sin saber que ya tienen la respuesta en Jesús. Buscan alivio en las cosas de este mundo, en placeres efímeros, mientras la luz de la verdad brilla intensamente ante ellos. Qué doloroso es ver esta ceguera espiritual. Que la agonía no es solo un concepto lejano, es palpable, es real, y estoy llamado a ser portavoz de esa verdad, para que puedas entender que esta agonía no tiene por qué ser tuya. Imagina la escena, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, cada uno luchando con sus propias batallas, soledad, adicción, desesperanza. Todo esto se agrava cuando la conciencia pesa y se acerca el juicio. El dolor de la condena se convierte en una carga insoportable, llevándoles a un destino que parece inevitable. Pero hoy estoy aquí para recordarte. Hay una salida. La misericordia de Dios es mayor que cualquier condena. El amor de Cristo es capaz de romper cualquier cadena, de restaurar cualquier vida. Es esencial que entendamos que el camino que nos llevó a la agonía eterna no tiene por qué ser nuestro destino. Si sientes el peso de la condena sobre tus hombros, debes saber que Dios no quiere que camines solo. Quiere que salgas de ese lugar de desesperación y te metas en sus brazos llenos de amor. La pregunta que te hago es, ¿estás dispuesto a escuchar la verdad que puede liberarte de esta agonía? En realidad, lo que veo es que muchos aún no se han dado cuenta de esta condición. Muchos deambulan con su vida diaria, pero en el fondo, su espíritu clama por redención. Y si nosotros, como iglesia, no nos levantamos y proclamamos esta verdad, ¿quién lo hará? Es nuestra responsabilidad dejar que la luz de Cristo brille a través de nosotros, hablando directamente a los corazones afligidos, llevando esperanza a quienes están en tinieblas. Así que te digo, no ignores las señales. No permitas que tu vida se dirija hacia esta agonía, en la que la conciencia se vuelve tan pesada que olvidas la esperanza. Hoy, quiero que el peso de este pasaje de Isaías resuene en ti, no como advertencia de miedo, sino como un llamado al arrepentimiento y la búsqueda de la luz. Dios te está llamando a salir de la oscuridad. Mientras avanzamos, quiero que tengáis esto presente. Este mensaje es de amor. Cada palabra está pensada para hacerte mirar hacia atrás a Cristo, para recordarte que el Evangelio es la gloriosa verdad que transforma. Que la agonía de los condenados no sea su realidad, sino la liberación por la gracia que nos es ofrecida a través de Jesús. ¿Por qué vemos tanta dureza de corazón en la humanidad? Esta es una pregunta que a menudo resuena en mi mente y que también resuena en tu corazón. A lo largo de mi trayectoria ministerial, he sido testigo del dolor de muchos que, incluso conociendo la verdad del Evangelio, insisten en mantenerse lejos de Dios. Son como barcos a la deriva en tormentas, incapaces de darse cuenta de que el anclaje seguro solo existe en Cristo. Reflexionar sobre esto es esencial, y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. La palabra de Dios nos da una visión clara de esta dureza de corazón. En Romanos 6:23 leemos que el salario del pecado es la muerte. ¡Qué declaración tan contundente! Este versículo no deja espacio para medias verdades. El pecado, en su esencia, nos distancia de Dios y nos acerca a la muerte. Y la muerte aquí no es solo la separación física del cuerpo, sino también la separación eterna de la presencia de Dios. La dureza del corazón se alimenta de la ignorancia, la indiferencia
y un pecado oculto que se instala sin previo aviso, como un cáncer que se extiende invisible por nuestro cuerpo. Quizá te preguntes, pero soy una buena persona, no hago daño a nadie. Pero la verdad que el Señor nos revela en su palabra es que el concepto de bondad humana no equivale a la santidad de Dios. Lo que vemos entonces es la falta de vigilancia. Muchos aceptan promesas vacías y pactos erróneos que los alejan del propósito divino. Estas alianzas pueden estar en las elecciones de amistades, en el entretenimiento que consumen o en las ideologías que adoptan. Y, sin darse cuenta, empiezan a aparecer signos de un enfriamiento espiritual. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de la última vez que sentiste la presencia de Dios de una manera poderosa? Ese magnífico momento en que todo parecía alineado, cuando había una conexión verdaderamente viva con el Creador. Ahora, piensa en cómo esa conexión puede haberse ido disminuyendo con el tiempo. A veces no nos damos cuenta de las pequeñas distancias que nos alejan de nuestro Padre Celestial, hasta que esa distancia se convierte en un abismo. La palabra nos advierte que debemos estar conscientes de nuestro estado espiritual. Los signos de enfriamiento se hacen evidentes. La oración, que antes era un momento sagrado de intimidad con Dios, se convierte en una rutina sin vida. Leer la Biblia, que debería ser un placer, se convierte en un acto mecánico, y poco a poco, la indiferencia llega como un visitante no deseado. Y cuando nos damos cuenta, nos encontramos lejos de la llama que una vez ardía en nuestro corazón. En el mundo espiritual hay un enemigo dispuesto a derribarnos, y no lo hace de forma explosiva ni abierta. Al contrario, la astucia del enemigo es hacernos creer que estamos bien, que tenemos tiempo, que no tenemos que preocuparnos. Pero, querido, esta es una mentira muy peligrosa, porque el enemigo es sutil y se alimenta de nuestra complacencia. Quiere que pienses que puedes vivir una vida con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Quiere que ignores las señales de advertencia que Dios envía a tu corazón. Recuerdo cuando un miembro de mi propia comunidad me dijo, «Pastor, Dios entiende mi situación, sabe que lo intento». Lo que había detrás de esta declaración fue una elección deliberada de permanecer en un lugar de desobediencia. Esta conversación me hizo reflexionar sobre lo que significa tener un corazón tan endurecido. La ausencia de arrepentimiento en su vida era una señal clara de que se dirigía a la condena. Esta dureza le alejó aún más de la luz de Cristo, y por eso la palabra nos exhorta a realizar constantemente un examen de conciencia. Debemos atender la advertencia de Jesús en Lucas 21:34, que nos dice, «Pero cuidad de que vuestros corazones nunca se vean cargados de gloria, de borrachera y de las preocupaciones de esta vida». La vida puede crear muchas distracciones, muchos compromisos, pero necesitamos tener los ojos abiertos y el corazón atento para no dejarnos llevar por ellos. Estamos hablando de algo serio aquí. La dureza del corazón es como una piedra que se forma lentamente, y cuando se solidifica, nuestra sensibilidad espiritual se extingue. Pregúntate, ¿cuántas veces he fallado en escuchar la voz de Dios porque no quería renunciar a un pecado, un hábito o una relación que me alejó de Él? Necesitamos el valor para enfrentar estas verdades. A menudo, nuestros defectos tienen su raíz en algo tan profundo que se vuelven casi invisibles para nosotros. Para ello, debemos ejercer la humildad que reconoce, «Señor, te necesito. Necesito tu luz para iluminar las zonas oscuras de mi vida». Dios quiere guiarnos hacia la verdad, hacia la libertad que Jesús prometió, una libertad que transforme, renueve y traiga vida abundante. Y para que esta transformación ocurra, debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestro orgullo y permitir que el Señor opere en nosotros. Muchos de nosotros vivimos en una herida abierta, sin darnos cuenta de que la sanación se encuentra en Cristo. Debemos entender que esta dureza de corazón no es algo que podamos eliminar por nosotros mismos. Es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, la que puede romper las cadenas que nos atan a esta condición. El diagnóstico espiritual nos ayuda a reconocer dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Necesitamos escuchar la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento, rompiendo la dureza de nuestros corazones y devolviéndonos a una verdadera relación con Él. Cada uno de nosotros debería preguntarse, ¿qué me impide vivir en la plenitud de la gracia? ¿Hay algo en mi corazón que necesite exponerse a la luz de Cristo? Cuando buscamos sinceramente la verdad, encontramos la libertad que Jesús prometió. Amigos míos, es hora de parar y hacer esta valoración en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 13:5,
Examinaos si continuáis en la fe, demostraros a sí mismos. Nos desafía a ser reflexivos y a no permitir que la dureza de corazón nos aleje del amor de Cristo. Ya sea que estemos en pecado oculto o vivamos una vida de indiferencia, Dios quiere que abandonemos ese estado y entremos en la plenitud de lo que Él tiene para nosotros. Por último, nuestro viaje no debería ser un cruce solitario. Cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, nos fortalecemos en la verdad que nos hace libres. La comunidad cristiana no es solo un lugar de unión, sino un espacio sagrado donde podemos apoyarnos mutuamente. Que juntos busquemos el rostro de Dios, abierta y honestamente, permitiéndole moldearnos y transformarnos a su imagen. Que el Señor nos ayude a dejar atrás la vieja naturaleza y a vestir al nuevo hombre, que se renueva por el conocimiento y la gracia. ¿Qué es realmente imposible para Dios? Esta es una pregunta que me he hecho a menudo, especialmente al reflexionar sobre su grandeza y la profundidad de su misericordia. A veces nos encontramos en situaciones que parecen imposibles de resolver. Problemas económicos, conflictos en las relaciones, enfermedades para las que no encontramos cura. La vida parece empujarnos a un rincón, y en esa oscuridad podemos sentirnos desolados. Sin embargo, amigo, quiero que sepas que, por muy desesperada que parezca tu situación, Dios es capaz de hacer milagros en medio del caos. Cuando miramos la palabra, encontramos innumerables historias que oran por nuestro Dios, que restaura, transforma y hace todas las cosas nuevas. Piensa en Moisés antes del Mar Rojo. El escenario era desesperado. Delante de él, el mar impasible. Detrás, el ejército egipcio se acerca, listo para atacar. ¿Cuáles eran las opciones? Podría haberse rendido al miedo o a la duda, pero en cambio Moisés clamó a Dios, y el Señor ordenó al mar que se partiera. Esa escena es un recordatorio poderoso de que lo imposible no está fuera del alcance del Señor. Quiero que te tragas a la mente tu propio sitio del Mar Rojo. ¿Qué te quedaba delante que parece insuperable? ¿Una herida emocional que parece no curarse? ¿Una adicción de la que no puedes deshacerte? ¿Una situación financiera que no tiene solución? ¿O quizá una relación rota que parece irreconciliable? Quiero animarte a clamar al Señor en estos momentos de desesperación. Dios es un experto en abrir caminos donde no los hay. Uno de los versículos más poderosos que encontramos en las Escrituras es Romanos 8:28, que dice: Sabemos que Dios obra todas las cosas juntas para el bien de los que le aman, para los que han sido llamados según su propósito. Esto nos lleva a una nueva comprensión. Nada, absolutamente nada, se desperdicia ante Dios. No solo permite que situaciones difíciles se introduzcan en nuestras vidas. Él utiliza cada uno de ellos para moldear nuestro carácter y acercarnos a Él. Las dificultades que enfrentamos caen como escamas de nuestros ojos, y a menudo nos convencen de buscar la verdadera esperanza que está solo en Él. Este proceso, que puede ser bastante doloroso, es fundamental para nuestro crecimiento. Recuerdo cuando enfrenté uno de los desafíos más difíciles de mi vida. En un momento de gran frustración y desesperación, no veía salida. Fue entonces cuando, en medio de la oración, Dios me recordó que, aunque no podía entender el plan en ese momento, Él estaba trabajando en todas las cosas. Fue un punto de inflexión. Aprendí a confiar en su providencia, y al hacerlo, experimenté una paz que supera todo entendimiento. Por eso mismo, no debemos caminar solos en este camino. En el Salmo 27:10, David dice: Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Incluso en momentos de soledad, quiero que sepas que Dios es tu refugio y tu fortaleza. Siempre está a tu lado, incluso cuando otros no nos ofrecen el apoyo necesario. No tengas miedo de abrir tu corazón, de exponerte. La iglesia es un lugar donde puedes encontrar a otros que buscan sanación. Aquí es donde podemos compartir nuestras cargas, orar unos por otros y animarnos a seguir marchando. Muchos de nosotros hemos secuestrado la verdad de que la comunidad cristiana está aquí para ser una extensión del amor y el cuidado de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces te has cerrado cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles? El miedo al juicio o al rechazo puede cegarnos ante la ayuda que realmente necesitamos. No te dejes callar. En cambio, permite que Dios use tu historia, tus victorias y tus luchas para animar a quienes te rodean. Y cuando te abres, das la oportunidad a otros de identificarse con tu historia. Es en el reconocimiento del dolor y la lucha donde encontramos la bondad de Dios en acción.
El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 1:4 que Dios nos consuela en toda nuestra aflicción para que podamos consolar a quienes están en alguna angustia. ¿Qué nos dice esto? Que nuestras experiencias, buenas o malas, tienen un propósito mayor. No lo pasaste solo por ti mismo. Hay un mundo ahí fuera ansioso por escuchar tu testimonio, ansioso por saber que la esperanza existe, incluso en el dolor. A través del sufrimiento podemos ser una fuerza de esperanza para quienes no pueden ver la luz. No subestimes el poder de tu historia. Cuando compartes cómo Dios te levantó, cómo sanó tus heridas, traes un testimonio poderoso que puede abrir los ojos de alguien más a la verdad. Puedes ser la voz que dice, yo también pasé por esto, y Dios fue fiel. Así que ahora mismo, si te sientes atrapado en un lugar de dolor, quiero desafiarte. Ábrete a la sanación. Busca ayuda en el cuerpo de Cristo. No permitas que el miedo o la vergüenza te paralicen. Recuerda que Dios obra en lo invisible, y aunque parezca que todo está perdido, hay esperanza. Y si has experimentado este tipo de liberación, te animo a que seas consciente de quienes te rodean y que aún están luchando y necesitan un punto de referencia al que aferrarse. Sé la luz en la vida de alguien. Demuéstrales que el mismo Dios que ha hecho una obra poderosa en ti, también puede hacerlo por ellos. Mi súplica para ti es que no solo busques la transformación personal, sino que también te conviertas en un agente de transformación en la vida de los demás. Dios no solo quiere restaurarnos, quiere usarnos como instrumentos de su gracia. Cuando nos unimos, inyectamos vida en situaciones de muertos, traemos esperanza a la desesperación y luz a la oscuridad. Recordemos que el viaje no trata solo de nosotros, sino del cuerpo de Cristo, unido en propósito, revelando el amor de Dios al mundo. Por tanto, buscad, llorad, confesad y sé libres. El Señor está trayendo sanación y está listo para abrir los cielos sobre tu vida. Que avancemos juntos, permitiendo que Dios use a cada uno de nosotros como agentes de cambio para nuestra edificación y para la edificación de su reino. Hoy, al reflexionar sobre todo este camino de transformación y testimonio, es esencial recordar que en medio de todo esto existe una batalla espiritual que no podemos ignorar. Es una batalla que se repite cada día, y quiero que sepas que estamos en combate real, un duelo entre la luz y la oscuridad. La lucha espiritual es intensa, y podemos encontrar consuelo en las palabras del apóstol Pablo en Efesios 6:12, quien nos dice: porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra los ejércitos espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Debemos ser conscientes de que el enemigo no descansa y que, para ganar, debemos prepararnos adecuadamente. La misión del enemigo es clara: robar, matar y destruir. Anhela que vivamos con miedo, duda y debilidad. Por ello, es crucial que adoptemos una postura de vigilancia y resistencia, sabiendo que Dios nos ha dado herramientas poderosas para esta batalla. La primera arma de nuestro arsenal es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que la palabra de Dios está viva y es poderosa, más afilada que cualquier espada de doble filo. No estamos simplemente manejando un libro, estamos utilizando la propia fuerza del Creador, que puede penetrar incluso las partes más profundas de nuestra alma. Cuando enfrentamos la batalla, es vital que nos alimentemos de la palabra. Necesitamos memorizar versículos, meditar sobre ellos y aplicarlos a nuestra vida diaria. Cuando el diablo nos lanza flechas de duda, miedo o tentación, podemos usar la palabra como escudo. Así como hizo Jesús en el desierto, debemos responder a cada ataque con las Escrituras, proclamando la verdad que nos hace libres. Las promesas de Dios son como anclas en medio de la tormenta. Nos mantienen en pie cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. La oración es otra arma poderosa en nuestra batalla. En Santiago 5:16 leemos que la oración de los justos es poderosa y eficaz. A menudo subestimamos el poder de la oración. Podemos pensar que es solo una formalidad o una forma de expresar nuestros deseos a Dios. Pero la verdad es que la oración es un canal directo de comunicación con el Señor, donde nuestras debilidades pueden transformarse en fortaleza. A través de la oración, creamos un espacio para que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, trayendo convicción, consuelo y dirección. Cuando oramos en unidad, tenemos aún más impacto. Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre,
yo estoy en medio de ellos. El poder de la oración comunitaria es algo extraordinario, así que, al enfrentarnos a las batallas de la vida, debemos unirnos como el cuerpo de Cristo. Juntos, podemos orar el uno por el otro, intercediendo para la sanación, la liberación y los nuevos comienzos. En medio de esta lucha, no podemos olvidar el temor del Señor, el miedo que trae sabiduría y respeto por su grandeza y poder. En el Salmo 111:10, se nos recuerda que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Este miedo nos lleva a buscar su dirección en todas las áreas de nuestra vida y a alejarnos del pecado que puede aprisionarnos y alejarnos del propósito de Dios. Amigos míos, el temor al Señor no es un miedo paralizante, sino un profundo respeto por su carácter amoroso y su justicia. Es este miedo el que nos impulsa a actuar con prudencia y nos guía a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Cuando nos inclinamos hacia Él, abrimos el camino para su sabiduría y discernimiento en nuestras vidas, y esto nos prepara para afrontar los desafíos que surgen. Sin embargo, incluso ante este escenario de batalla espiritual, no debemos permitirnos ser abrumados por la desesperación. Cuando miramos a los gigantes a los que nos enfrentamos, debemos recordar la verdad irrevocable de que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Romanos 8:31. Esta afirmación debería resonar en nuestro corazón, recordándonos que, gracias al sacrificio de Cristo, ya tenemos la victoria en nuestras manos. No estamos derrotados, somos más que conquistadores. Ahora, quiero invitaros a reflexionar sobre vuestra propia lucha. ¿A qué gigantes te enfrentas? Pueden ser cuestiones financieras, emocionales o espirituales. No importa cuál sea tu campo de batalla, debes saber que nunca estarás solo. El Señor lucha por ti y contigo. En Josué 1:9 nos da un mandamiento: no os he mandado yo, sé fuerte y de buen valor. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Los desafíos que pueden parecer insuperables son oportunidades disfrazadas para ver a Dios obrar milagrosamente. Y ten la seguridad de que, al enfrentarte a ellos con fe, no solo experimentarás la victoria personalmente, sino que te convertirás en un ejemplo para muchos que también necesitan un milagro en sus vidas. Por último, te invito no solo a vivir esta experiencia de transformación para ti mismo, sino también a convertirte en un instrumento de Dios en la vida de los demás. Lo que has aprendido en tu camino puede no solo ser valioso para ti, puede ser la respuesta a la oración de otra persona. Cada uno de nosotros tiene una historia única que contar, un testimonio que puede iluminar la vida de los demás. Cuando te levantas y compartes tu lucha y victoria, no solo traes esperanza, sino que también empoderas a otros para que hagan lo mismo. Recuerda, la batalla espiritual que enfrentamos no es en vano. Cada lágrima, cada lucha y cada momento de debilidad pueden ser usados por Dios para revelar su gloria y su fuerza. Por tanto, levantaos guerreros de la luz. No dejes que el desánimo te supere. Aprovechad cada oportunidad para poneros la armadura de Dios y marchar juntos hacia la victoria. Porque nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos una misión: traer luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay desesperación y verdad donde hay engaño. En este mundo, donde la escasez de esperanza es palpable, se te llama a brillar más. Y quiero animarte a seguir adelante, sabiendo que todo lo que hacemos con fe para la gloria de Dios nunca es en vano. Unámonos, luchen juntos y experimentemos todo lo que Dios tiene para nosotros, porque recordad, la victoria ya es nuestra, en el nombre de Jesús. Hemos avanzado juntos en este camino de fe y descubrimiento, y ahora es momento de reflexionar sobre el poder transformador de la gracia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Para quienes buscan esperanza en medio del sufrimiento, es fundamental entender que la gracia no es solo un concepto, es una realidad vivida. En Efesios 2:8-9, la palabra nos enseña que por gracia habéis sido salvos por la fe, y eso no es de vosotros mismos, es un don de Dios, no de obras, no sea que nadie se jacte. Esta poderosa afirmación nos aporta un profundo consuelo. No necesitamos ganar ni ganar la salvación. Es un don de Dios, un acto de compasión que está disponible para todos nosotros. Cuando mencioné la gracia, no me refiero solo a la salvación, sino a la forma en que esa gracia sigue obrando en nuestras vidas cada día. Puede haber momentos en los que sintamos que estamos fracasando, enfrentándonos a desafíos que parecen insuperables.
Es en este momento cuando la gracia divina se convierte en nuestra mayor aliada. A veces creemos que debemos encargarnos de todo nosotros mismos, pero Dios nos invita a cargar todas nuestras ansiedades en Él, porque se preocupa por nosotros. 1 Pedro 5:7. Esta es una llamada clara a la humildad y la entrega. Una invitación a reconocer que no solo somos débiles, sino que en Dios encontramos fortaleza. Piensa en la historia de la mujer adúltera en Juan 8. Fue capturada en un acto que la sociedad consideraba imperdonable. El peso de la condena caía sobre ella, y según la ley debía ser apedreada. Pero he aquí, Jesús, imperturbable, intervino. No rechazó la realidad de su pecado, sino que la rodeó de gracia. Dijo, que el que no tenga pecado entre vosotros sea el primero en arrojarle una piedra. Juan 1:7. Y todos se marcharon. Jesús la miró a los ojos y dijo, tampoco te condeno, no peques más. Juan 1:11. La mujer, que hace un momento estaba al borde de la muerte, ahora tenía una nueva vida por delante, no por sus propias obras, sino por la maravillosa gracia que se le ofrecía. Este ejemplo nos muestra que, independientemente de lo que hayamos hecho, la gracia es mayor que nuestros fracasos. Los sentimientos de insuficiencia o culpa que pueden afectarnos no deberían paralizarnos. Cuando entendemos que no nos definimos por nuestros errores, sino por la obra redentora de Cristo, nuestras vidas cambian. Esto es liberador. Puede que te enfrentes a desafíos que parecen convertirte en prisionero del pasado, pero recuerda, la gracia de Dios nos libera y nos da un futuro nuevo y prometedor. Y esta liberación no es solo individual, nos llama a ser un reflejo de la misma gracia para quienes nos rodean. Así como experimentamos la bondad de Dios, estamos llamados a extenderla a los demás. Efesios 4:32 nos instruye, sed bondadosos unos con los demás con bondad, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo a vosotros. Es una responsabilidad sagrada. No podemos negar la gracia. Cuando perdonamos, también recibimos sanación en nuestras sugerencias. Cada acto de amor que ofrecemos actúa como una medicina para el corazón herido. El caso de alguien que es bendecido por nuestro perdón puede abrir puertas para que más personas sientan el amor de Dios en sus vidas. A través de la gracia, podemos llevar esperanza a la desesperación. Sea grande o pequeño, nuestros actos de bondad pueden provocar transformación. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto que puede tener un simple acto de bondad? A veces entregamos una sonrisa, una palabra de ánimo o una actitud de amor, sin saber cuánto puede cambiar el día de alguien. Dios mismo utiliza las circunstancias y acciones cotidianas para romper la desesperación y traer luz a quienes atraviesan tiempos oscuros. La historia de Josué también ilustra esta verdad. Cuando fue llamado a guiar a los israelitas hacia la tierra prometida, hubo un gran sentido de responsabilidad y miedo, pero Dios le aconsejó repetidamente que fuera fuerte y de buen ánimo, recordándole su presencia constante. Si Dios hizo esto por Josué, podemos creer que Él está con nosotros en nuestras batallas diarias. Cuando miramos a través del prisma de la gracia, encontramos el valor para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias se vuelven desafiantes. Ahora, quiero desafiarte aún más. Participa. No busques solo la transformación personal, sino que te comprometas a cambiar la vida de los demás. Esto no ocurre solo con palabras, sino en hechos. Busca a quienes están cayendo, que no tienen esperanza. Deja que tu vida sea un testimonio. Como en 2 Corintios 1:4 nos consuela consolar. La ayuda y la esperanza que recibimos de Dios es para poder compartir con quienes nos rodean. Al escribir esto, me doy cuenta de que todos, en algún momento, nos sentimos invisibles, sin esperanza. Así seamos esas manos extendidas, esas voces que proclaman, hay un Dios que se preocupa por ti. Hay esperanza. Por último, al mirar hacia el futuro, Jesús nos ha dejado una misión. En Mateo 28:19-20 nos dijo, «Id y enseñad a todas las naciones». La comisión de Jesús no fue una sugerencia, sino una convocatoria directa hacia nosotros. Esto nos da un papel activo en el plan de Dios. Y por muy pequeños o insignificantes que nos sintamos, cada acto de fe contribuye a la expansión del reino de Dios. Deja que la realidad de la gracia de Dios inunde tu vida y la de quienes te rodean. Aprovecha cada oportunidad para compartir la buena noticia, porque el mundo la necesita con urgencia. Su historia, sus luchas y sus victorias son una parte crucial del vasto tapiz de la obra de Dios.
Cuando hablas, das voz al amor de Cristo, en un mundo que clama desesperadamente por esperanza. Así que, al salir juntos, que abracemos esta gracia en abundancia, no solo para nosotros mismos, sino para todos los que conocemos en el camino. Que cada acción nuestra sea una extensión del amor de Dios, y que a lo largo de nuestras vidas otros experimenten la transformación que solo Jesús puede traer. El Señor nos ha llamado a brillar, y mientras avanzamos, que sepamos que la victoria ya es nuestra, en el nombre de Jesús. Al reflexionar sobre todo lo que Dios ha logrado en nuestras vidas, hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Cómo podemos materializar realmente esta transformación en acciones concretas? ¿Cómo podemos convertirnos en verdaderos embajadores de la gracia y el amor de Dios, viviendo de tal manera que nuestras vidas sean un testimonio vivo del Evangelio? Una de las claves fundamentales de esta transformación es la disposición a servir. En Marcos 10:45, Jesús nos enseña que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida como rescate por muchos. Este es un modelo que debemos seguir. El servicio no es solo una actividad ocasional, sino un estilo de vida. Cuando decidimos ser siervos, empezamos a ver el mundo a través de los ojos de Cristo. El dolor, las luchas y las esperanzas de los demás importan y deben mover nuestro corazón y nuestras acciones. Servir no tiene por qué parecer grandioso o complejo. De hecho, pequeños actos de bondad y amor tienen el poder de transformar vidas. Imagina la escena: una persona que está pasando por dificultades económicas. La simple acción de ofrecer un café, un tentempié o incluso una cantidad simbólica como apoyo puede ser lo que necesita para sobrevivir a un día difícil. Así, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de marcar la diferencia, por pequeña que parezca. Es fácil pensar que solo podemos hacer algo significativo si contamos con grandes recursos o influencias. Pero la verdad es que la semilla de la ayuda puede sembrarse con una sonrisa, un acto amable o una palabra de ánimo. En 1 Pedro 4:10 se nos recuerda que debemos usar cada uno de los dones que hemos recibido para servir unos a otros, como buenos administradores de la multitud de la gracia de Dios. Estos dones no solo son talentos notables, incluyen nuestras habilidades, así como la capacidad de escuchar, de preocuparnos y de estar presentes en la vida de los demás. Además, es importante entender que el servicio debe hacerse desde el corazón, no porque busquemos aplausos o reconocimiento, sino porque queremos reflejar el amor de Cristo. El servicio es un acto de adoración. Cuando ayudamos a los demás, lo hacemos como si lo hiciéramos por el Señor mismo. Jesús nos enseña en Mateo 25:40, «En verdad os digo, en la medida en que lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí». Esta verdad debería inspirarnos a actuar y recordar que cada oportunidad de servir es sagrada. Otra forma en la que podemos experimentar esta transformación es a través de relaciones genuinas con quienes nos rodean. En Hebreos 10:24-25 se nos desafía a incitarnos unos a otros hacia el amor y las buenas obras. El ánimo y el apoyo pueden ser tan vitales como las acciones prácticas. En un mundo que a menudo valora la superficialidad, necesitamos cultivar relaciones que vayan más allá de ¿cómo estás? A veces, una llamada, un mensaje o una visita a alguien que está pasando por un mal momento pueden ser cruciales. Esto es amor en acción. También quiero recordaros que, mientras servimos, debemos hacerlo con humildad. Jesús, en su última cena, lavó los pies de los discípulos, un acto que simboliza el servicio humilde. No se puso en una posición de superioridad, más bien se convirtió en el último. Esa es una lección poderosa para todos nosotros. Al vernos como coparticipantes en la obra de Dios, nos volvemos más capaces de servir sin buscar reconocimiento. Nuestra identidad no está en lo bien que nos ven los demás, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. También llegamos a la importancia de ser vulnerables en nuestro camino. Compartir nuestras luchas y victorias no es solo ser auténticos, sino que es un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. A menudo, al hablar de los desafíos que enfrentamos y de cómo Dios nos ha sostenido, podemos ser fuentes de ánimo para quienes están pasando por situaciones similares. Gálatas 6:2 nos exhorta: «Llevad las cargas unos de otros y así cumpliréis la ley de Cristo». Al abrir nuestras vidas, mostramos que es posible superar y que hay esperanza. Pero en medio de todo esto, puede haber un miedo que nos impida actuar. El miedo al fracaso.
Puede que dudaras en ayudar porque temías no ser lo suficientemente bueno o no sabías qué hacer. Aquí hay una verdad que debemos aceptar. Dios no nos ha llamado a la perfección, sino al amor. Utiliza nuestra disposición y nuestra obediencia. Cuando damos un paso en la fe, aunque sea imperfecto, Dios es capaz de hacerlo extraordinario. Recuerda que lo que importa es la actitud del corazón. Hay otro aspecto por explorar. Ser un agente de cambio también significa estar dispuesto a involucrarse en los temas sociales y espirituales de nuestro tiempo. No podemos ser indiferentes al sufrimiento y la injusticia que encontramos en el mundo. En Miqueas 6:8, el Señor nos enseña que «Te he dicho, hombre, lo que es bueno». ¿Y qué es lo que el Señor os pide, sino que hagáis justicia, que améis la bondad y que caminéis humildemente con vuestro Dios? Esto nos llama a la acción, a buscar justicia y a luchar por los oprimidos. Ya sea por cuestiones de desigualdad, soledad o sufrimiento, estamos llamados a ser la voz de la verdad. Esto puede requerir valor, pero recuerda que cada uno de nosotros está vestido con la fuerza del Altísimo. Cuando abrimos los ojos a nuestro alrededor y respondemos al llamado a combatir la injusticia con amor y compasión, estamos realmente manifestando el reino de Dios en la tierra. Mientras continuamos juntos este camino, que nuestra oración sea que Dios nos permita vivir plenamente en cada una de las áreas mencionadas, que estemos atentos a las necesidades de los demás, que estemos dispuestos a extender la mano y, lo más importante, que nuestras vidas estén marcadas por la gracia que hemos recibido. Recuerda, cada uno de nosotros tiene una historia, y la tuya puede ser la luz que ilumine el camino de muchos. Al mirar hacia el futuro, que siempre seamos un reflejo de la esperanza de Cristo, sabiendo que estamos llamados a marcar una verdadera diferencia en el mundo que nos rodea, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su gracia y amor, y que juntos impactemos al mundo para la gloria de Dios. El Señor nos ha llamado a brillar en medio de la oscuridad, y con Él, la victoria ya está de nuestra parte. Al reflexionar sobre el llamado que debemos ser agentes de cambio, es vital entender que esta acción no puede ser aplastada por el miedo o la complacencia. El diablo nos tienta con la idea de que somos demasiado pequeños, demasiado débiles o demasiado invisibles para causar un impacto real. Pero recordemos lo que la palabra nos dice en Romanos 8:31. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? Esta verdad debe resonar en nuestros corazones con un poder transformador. Tenemos la capacidad de llevar luz a donde hay oscuridad y esperanza a los desolados. A menudo nos hacemos preguntas: ¿qué puedo hacer yo, una sola persona, para cambiar el mundo? Y estoy aquí para decirte que todo gran cambio empieza con un pequeño acto de amor. ¿Conoces la historia de David y Goliat? Un joven pastor, con una piedra sencilla y una resortera, se enfrentó a un gigante que aterrorizó a toda una nación. Lo que David demostró fue que no importaban las armas ni el ejército, sino la fe que tenía en Dios. Con valentía, dio el primer paso, y el Señor lo utilizó para lograr una victoria extraordinaria. Imagina lo que podría pasar si cada uno de nosotros decidiera dar un paso de fe hacia la necesidad que vemos a nuestro alrededor. Puede ser una visita a un vecino que vive solo, involucrarse en un proyecto comunitario o simplemente ser un oyente cariñoso de una persona que no puede desahogarse con nadie. Pequeñas acciones pueden crear ondas de impacto que a menudo se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Veamos también la parábola del buen samaritano. No era de la misma nación ni cultura que el herido, pero era quien tenía compasión. Se detuvo, cuidó e invirtió su tiempo y recursos en la vida de quienes estaban en los márgenes. En Lucas 10:37, Jesús pregunta: ¿cuál de estos tres crees que fue el vecino del que cayó en manos de ladrones? Y la respuesta es clara: el que tuvo piedad. Nuestra sociedad suele estar apresurada, distraída o indignada, pero el samaritano nos enseña a parar, mirar y actuar con amor. Puede que pienses: pero no tengo tiempo, tengo que cuidar de mi familia, trabajar y enfrentarme a mis propios problemas. La verdad es que cada uno de nosotros tiene un conjunto único de responsabilidades. Y sí, la vida puede ser abrumadora. Pero aquí está el secreto. Cuando sirves y cuidas de los demás, no solo estás buscando la man, sino que llenas tu vida de sentido. Cuando nos movemos para ayudar a quienes nos rodean, encontramos un propósito que supera nuestros desafíos diarios. La transformación que buscamos en nuestras propias vidas suele florecer cuando decidamos invertir en los demás. Cuando alzamos la mirada hacia quienes lo necesitan,
Dios honra esa actitud, y su gracia nos llega de formas que no podríamos haber imaginado. En Santiago 1:27, estamos llamados a velar por las viudas y huérfanos, aquellos que a menudo son marginados y olvidados. Nuestra responsabilidad no se limita solo a atender nuestros propios problemas, sino que se extiende a una vida de cuidado y compasión. Y al mirar atrás a la vida de Jesús, podemos ver cómo pasó su tiempo en la tierra, dedicándose a los marginados, sanando a los enfermos y cuidando de quienes eran mal vistos por la sociedad. No se limitaba a las comodidades, en cambio, fijó sus ojos en los sufrimientos de los demás. Por ello, se nos reta a reflejar esta actitud en nuestra vida diaria. Al practicar la compasión, también debemos considerar la cuestión de la justicia. No podemos permitirnos ignorar las injusticias que nos rodean, ya sea en relación con personas, comunidades o incluso problemas globales. A veces las injusticias pueden parecer inmensas, como cuando vemos noticias de guerras, hambruna o explotación. Esto puede desanimarnos y abrumarnos por la desesperación, pero debemos recordar que, aunque no podamos cambiarlo todo, podemos ser una voz de verdad y esperanza para quienes no la tienen. Aunque cada uno de nosotros tenga limitaciones, cada voz, por pequeña que sea, puede reflejar la verdad del Evangelio. Con cada conversación que hemos tenido, cada acto que hemos hecho, estamos dejando huella, y hasta aquellos que parecen pequeños ahora son expresiones del amor de Dios. Cuando traemos la luz, estamos llamados a luchar contra la oscuridad, y esa es una llamada que debe resonar en nuestros corazones. Una parte importante de ser un agente de cambio también implica la oración. En Efesios 6:18 se nos recuerda que debemos orar en todo momento e interceder por todos los santos. El poder de la oración no puede subestimarse. Es un medio para alinear nuestro corazón con los propósitos de Dios, buscando sabiduría y dirección mientras nos comprometemos a marcar la diferencia. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras preocupaciones ante el Señor, sino que también conectamos nuestras acciones con su poder. La oración puede ser una de las armas más poderosas que tenemos en nuestra lucha contra la injusticia y en la búsqueda del cambio. Cada una de nuestras experiencias, luchas y victorias es una historia que puede iluminar el camino de los demás. Quizá tengas un testimonio de superación que deba compartir. Recordamos en Apocalipsis 12:11 que le vencieron con la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Este es el poder de nuestro testigo. Cuando hablamos de cómo Dios nos ha levantado en tiempos difíciles, damos a otros el valor de creer que ellos también pueden ser elevados. Nunca subestimes el poder de tu historia. Por lo tanto, al mirar hacia adelante, que estemos anclados en la verdad de que no estamos solos en este camino. Dios nos ha llamado a algo más grande, ser luz en este mundo, ser voces de esperanza, vivir de una manera que refleje su gloria. Sigamos buscando justicia, sirviendo, amando y extendiendo un verdadero cuidado a quienes se crucen en nuestro camino. Que nuestras vidas se conviertan en un testimonio vibrante del amor redentor de Cristo. Juntos, como el cuerpo de Cristo, somos más fuertes y juntos podemos lograr la transformación. La victoria ya es nuestra, en el nombre de Jesús, y es hora de dejar que esa victoria brille en cada acto de amor que hacemos. Que la gracia y bondad de Dios formen parte de nuestra vida diaria, y donde quiera que vayamos, sigamos proclamando el mensaje de esperanza que Dios nos ha dado. Extendamos las manos, abramos nuestro corazón y que seamos personas que cambien el mundo, un pequeño acto a la vez. A medida que avanzamos en la comprensión de nuestro papel como agentes de transformación, es fundamental reconocer que este viaje no se realiza de forma aislada. Dios nos ha unido como sus hijos, como un solo cuerpo. Y en 1 Corintios 12:27 se nos recuerda que, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, nosotros también lo somos. Cada uno de nosotros tiene un papel único, diferentes habilidades y un papel que desempeñar en la gran obra del reino de Dios. Esta diversidad no debería ser una fuente de división, sino una celebración de lo maravillosamente que Dios nos creó. Esta unidad en la diversidad es la metáfora perfecta de nuestra misión conjunta. Cuando nos unimos, nuestros talentos combinados pueden tener un impacto poderoso. Puede que seas alguien que ama la música, alguien que tiene el don de la gestión, o simplemente posee un corazón amoroso, dispuesto a escuchar y aceptar. Cada uno de estos regalos es vital. Piensa en cuántas vidas pueden tocarse cuando usamos nuestros talentos juntos. Es como un gran coro, donde cada voz armoniza con la otra, creando una sinfonía que glorifica a Dios e impacta la vida de los oyentes.
Así como los miembros de un organismo trabajan juntos, nosotros también debemos trabajar juntos para centrarnos en acciones que promuevan el cambio. En Gálatas 6:2, se nos insta a cargar con las cargas de los demás. Esto es un llamado a la empatía. Significa que debemos preocuparnos de verdad por lo que está pasando el otro. Al hacerlo, estamos viviendo el amor de Cristo y mostrando que somos verdaderamente sus discípulos. Imagina la fuerza y resistencia que tendremos cuando unamos fuerzas en oración, acción práctica y servicio desinteresado. La vida comunitaria es uno de los aspectos más poderosos de nuestra fe. No debemos olvidar que Jesús caminó con sus 12 discípulos. Les enseñó en grupo, compartió sus momentos de alegría y dolor, y los preparó para ser líderes y mensajeros del Evangelio. Esta idea de comunidad debería animarnos a relacionarnos más entre nosotros. El reto no es solo participar en la adoración, sino también ser parte activa de la vida de los demás. Compartir nuestras vidas, nuestras luchas y nuestras victorias es esencial. A menudo, la soledad y la desesperación surgen cuando nos aislamos. El enemigo quiere que nos mantengamos alejados, porque sabe que cuando estamos juntos, podemos derribar fortalezas espirituales y provocar un cambio significativo. Y cuando decidimos unirnos en oración y acción, el cielo se abre y la gracia de Dios se derrama de manera poderosa. Consideremos el ejemplo práctico de la iglesia primitiva. En Hechos 2 vemos una comunidad unida, compartiendo la mesa, rezando juntos y ayudando a quienes lo necesitan. Lo que comenzó como un pequeño grupo de seguidores de Jesús creció rápidamente hasta convertirse en un movimiento que cambió el mundo. Esto nació de un compromiso común con Cristo y del amor mutuo. Al unirnos en torno a propósitos mayores que nosotros mismos, vemos cómo la obra de Dios avanza y los corazones sanan. Y no podemos ignorar el papel vital de la oración colectiva en nuestras vidas. La oración comunitaria no es solo un ritual. Es una herramienta poderosa para la alineación espiritual y la alegría compartida. Hay frutos que solo veréis cuando rezáis junto a los hermanos y hermanas. Cuando unimos nuestros corazones para la dirección, la salvación y la sanación, se activan las promesas de Dios. En Santiago 5:16 se nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros, para que podamos ser sanados. Hay un poder inmenso cuando rezamos juntos, y podemos ayudarnos mutuamente a soportar las cargas. Además, necesitamos desarrollar una sensibilidad hacia los problemas de nuestra comunidad. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Cuáles son las necesidades de las personas con las que interactúas cada día? A menudo, las respuestas están justo delante de nosotros. Al mostrar amor en acción en lugares donde la necesidad es palpable, ya sea en residencias de ancianos, orfanatos, residencias o centros de rehabilitación, creemos que estamos marcando la diferencia. Si no sabes por dónde empezar, empieza en tu barrio. Habla con quienes viven cerca de ti para que entiendan sus dificultades. No subestimes el impacto que puede tener un simple gesto. El cambio también puede producirse a mayor escala, a través de la implicación en esfuerzos comunitarios. Moviliza a tu iglesia o grupo de amigos para que sirvan juntos. Piensa en varias formas de tener impacto: crear un banco de alimentos, organizar una limpieza comunitaria, ayudar en un refugio local o ofrecer mentorías a jóvenes en situaciones vulnerables. Cada uno de nosotros tiene un papel, ya sea liderando o sirviendo entre bastidores. Lo importante es hacer algo, porque, como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos desmayamos. A veces, esta resistencia es lo que más necesitamos. Sin embargo, debemos ser proactivos y decididos a lograr el cambio que deseamos ver. Y recordemos que esta misión no se limita a acciones externas. También es una transformación interna que Dios está llevando a cabo en nosotros. Él trabaja dentro de nosotros, moldeando nuestros corazones para que seamos más como Él. En Romanos 12:2, se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Este cambio interior permitirá que tus acciones externas fluyan naturalmente como frutos del Espíritu. Mientras crecemos juntos y servimos al mundo, recordemos que estamos llamados a amar no solo a quienes nos aman, sino también a nuestros enemigos, como se enseña en Lucas 6:27-28. Amad a vuestros enemigos, por eso haced bien a los que os odian, bendicid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esto es radical, y si ese es el mensaje que Jesús nos dio, entonces no debemos limitarnos en nuestro amor y generosidad. Al final,
¿Qué tendrán en común estos pasos de amor y servicio? Reflejan la verdadera esencia de Cristo. Dios no nos ha pedido perfección, sino que quiere que seamos sus manos y pies. Aunque caminamos en unidad, sirviendo y amando, estamos comprometidos a hacer de nuestra comunidad un lugar mejor y más cerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué esperas? Es hora de actuar juntos, cada uno aportando nuestras habilidades, para poder dejar una huella duradera en el mundo que nos rodea. Llevemos el amor de Cristo a quienes lo necesitan desesperadamente, trayendo sanación, esperanza y luz. Con fe y determinación, podemos ser el cambio que Dios desea ver en la tierra, iluminando el camino para muchos a nuestro alrededor. La victoria pertenece a Jesús, y nuestra misión es reflejar esta victoria en acciones concretas de amor y compasión. Mientras continuamos nuestro camino juntos, es vital recordar la base que garantiza nuestra capacidad de actuar. La fuente de toda nuestra fuerza, amor y determinación proviene directamente de nuestra relación con Dios. Es fácil perderse en las exigencias de la vida cotidiana, las presiones de la sociedad y las distracciones que nos rodean. Sin embargo, en Juan 15:5, Jesús nos recuerda claramente: Yo soy la vid, vosotros sois las ramas. El que está en mí y yo en él, da mucho fruto, porque aparte de mí no puedes hacer nada. Esta es una verdad profunda que debe resonar en nuestro ser. Al conectarnos con esta vid, nos nutremos de la esencia divina que nos permite dar fruto en nuestras acciones. No podemos dejar de reconocer que todas nuestras obras, por grandes que parezcan, son fruto de la gracia de Dios en nosotros. Cuanto más permitamos que su presencia nos forme y actúe a través de nosotros, más efectivos seremos a la hora de impactar el mundo que nos rodea. Es la intimidad con el Padre lo que nos impulsa a avanzar, a servir y a amar sin vacilar. Una de las formas más significativas de profundizar esta conexión es a través de la oración. Cuando entramos en un diálogo sincero con Dios, nos ponemos en su presencia, permitiendo que su Espíritu nos guíe y transforme. La oración no es solo una lista de peticiones o intercesiones, es un tiempo de vulnerabilidad en el que buscamos el rostro de Dios, donde deseamos conocer su corazón y sus propósitos para nuestras vidas y para quienes nos rodean. Considera la importancia de orar por quienes están llamados a liderar, por quienes sirven en condiciones difíciles y por quienes aún no conocen la esperanza de Cristo. Tu grito puede marcar una diferencia invaluable. En 1 Timoteo 2:1-2 se nos instruye a hacer súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Tenemos el privilegio de presentar ante Dios no solo nuestras preocupaciones personales, sino también las necesidades colectivas de nuestra sociedad. Además de la oración, la verdadera transformación que deseamos ver en nuestras comunidades y en nosotros mismos debe ir acompañada de acción. A menudo se nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Un cambio así requiere valor, y no es solo valor para servir. También es coraje para enfrentar injusticias, ser una voz para los oprimidos y no guardar silencio ante lo que está mal. Esta es la naturaleza del amor de Cristo, un amor que no es pasivo, sino que se sostiene y se mantiene. En la historia de la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que se levantaron contra la injusticia. Piensa en Moisés, que desafió al faraón, o en Esther, que arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Se les desafió a actuar en momentos críticos, y a través de sus valientes decisiones, Dios trajo liberación y esperanza. De manera similar, cuando nos comprometemos a actuar, somos instrumentos en manos de Dios para traer sanación y transformación a quienes nos rodean. ¿Y cómo podemos actuar con diligencia? Un lugar maravilloso para empezar es dentro de nuestras comunidades. Descubre qué desafíos están enfrentando tus vecinos. A veces, una simple conversación puede abrir puertas que antes estaban cerradas. Puede ser la puerta de escape para alguien que se siente atrapado en circunstancias difíciles. Al hacerlo, te conviertes en la luz que Cristo te ha llamado a ser, y esa luz puede iluminar los rincones más oscuros de la vida de los demás. Las acciones de compasión y amor pueden manifestarse de muchas maneras. Una de las formas más impactantes es, sin duda, a través del acto de dar. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos recuerda que Dios ama al generoso. Cuando contribuimos, ya sea con bienes materiales o con nuestro tiempo y habilidades, estamos expresando la generosidad de Dios. A veces, esto puede significar venderte algo que no necesitas y usar los beneficios para ayudar a otros.
Otras veces, puede ser el tiempo que dedicas a escuchar a alguien que está pasando por un momento. Estas acciones revelan el corazón amoroso de Dios en una sociedad que a menudo valora el egoísmo. Un elemento importante a destacar es que estas acciones no son soluciones puntuales. Deben considerarse parte de un compromiso a largo plazo. Cuando marcamos la diferencia en nuestro entorno inmediato, podemos crear una cultura que fomente la compasión y el cuidado. Esto puede empezar con cosas pequeñas, como involucrarse en un proyecto vecinal, y evolucionar hacia campañas más grandes que abordan necesidades más amplias. Como cuerpo de Cristo, debemos apoyarnos unos a otros. Ser una comunidad significa que estamos juntos en todos los sentidos. Si un miembro sufre, todos sufren. Si un miembro se regocija, todos se regocijan. En Romanos 12:15 se nos llama a alegrarnos con los que se alegran y a llorar con los que lloran. Esta unidad es fundamental. Al vivir juntos en armonía, podemos ser aún más efectivos en nuestros esfuerzos, porque afrontamos todo con empatía y amor cristiano. Al mismo tiempo, se nos desafía a no permitir que el cansancio o el desánimo nos frenen. El camino no siempre es fácil. Habrá momentos en los que te sientas agotado, frustrado o desanimado. Pero recordad lo que Pablo nos dice en Filipenses 4:13. Puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. No vas a luchar sola. El mismo Dios que te llamó es aquel que te empodera, que te fortalece y que te dará la perseverancia para seguir adelante, incluso cuando los resultados no sean visibles de inmediato. Y no olvides reconocer y celebrar las pequeñas victorias. Cada acto de amor, cada buena acción, cada vida tocada, es parte de la misión de Dios cumplida. Es fácil obsesionarse con el tamaño de la misión y olvidarse de ver la belleza de los pequeños cambios. Dios está en proceso de transformación y todo deseo de hacer el bien es testimonio de su presencia en nosotros. Por tanto, sigamos dando forma juntos a la narrativa del amor de Cristo, uniendo nuestros talentos, nuestras voces y nuestros corazones. Vivamos de tal manera que nuestras vidas reflejen la verdadera belleza de la gracia y la misericordia que hemos recibido. Las oportunidades para marcar la diferencia están por todas partes, y cuando nos unimos, somos imparables. Que nuestras vidas se conviertan en una canción de alabanza y acción que resuene donde quiera que vayamos, expresando la verdad de que la transformación es posible. El Señor nos llama a ser luz, y juntos podemos iluminar el mundo, paso a paso. No lo olvides. El poder de cambiar empieza dentro de nosotros y se extiende hacia afuera. Amén. Continuando este camino de transformación que Dios nos propone, es esencial que reconozcamos que este cambio no es solo un objetivo individual, sino una vocación colectiva. En Hebreos 10:24-25 se nos recuerda que debemos considerarnos unos a otros para fomentar el amor y las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como suele ocurrir con algunos, sino animándonos unos a otros. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que la comunidad de fe debe ser un espacio donde se cultive el amor y el ánimo. En un mundo que a menudo quiere dividirnos, nuestra unidad debe ser un testimonio sólido del amor de Cristo. Las divisiones están por todas partes, las opiniones chocan, las ideologías difieren, y a menudo olvidamos que en Cristo somos una sola familia. Debemos recordar que la verdadera unidad no es borrar las diferencias, sino trabajar en armonía a pesar de ellas. El avivamiento del amor cristiano ocurre cuando miramos al otro con comprensión y compasión, priorizando el bienestar de los demás por encima de nuestros propios deseos. Este principio es realmente desafiante. Todos enfrentamos momentos de desacuerdo o frustración con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Es precisamente en estos momentos cuando estamos llamados a recordar el amor que nos debemos los unos a los otros. En 1 Juan 4, 7, 8, aprendemos que, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama nace de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este amor es un amor activo, no pasivo. Es un amor que se expresa en acciones, que no se limita solo a las palabras. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que podemos mostrar ese amor, pero dudamos por miedo o inseguridad? Tenemos que ser valientes. Necesitamos abrir nuestro corazón y permitir que Dios amplíe nuestra capacidad de amar. Hay un mundo ahí fuera que necesita desesperadamente el amor de Cristo, y tú puedes ser el instrumento de ese cambio. Piensa en vecinos que pueden estar luchando contra la soledad,
una familia que está pasando por dificultades económicas o una comunidad que clama por justicia. Juan 13:34 nos invita: Os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, así os amad unos a otros. Recordando este mandamiento, no debemos olvidar que pequeñas acciones de amor pueden tener un impacto monumental. A veces, el gesto más simple puede alegrar el día de alguien. Una sonrisa, una palabra de ánimo o un acto de bondad pueden allanar el camino para que otros vean la luz de Cristo en nosotros. Al extender la mano, somos testigos de su gracia. También es importante aprender a escuchar. La comunicación es una herramienta poderosa y a menudo desperdiciada. El acto de escuchar puede ser lo que necesita un amigo, un miembro de la iglesia o incluso un desconocido. Esto requiere compasión y la comprensión de que cada persona tiene una historia y experiencias únicas que han moldeado quién es. En Proverbios 18:13 encontramos la sabiduría de que el corazón del hombre es profundo, y a menudo la gente necesita que alguien les escuche para compartir lo que hay detrás de sus luchas. Y cuando nos unamos como comunidad, recordemos que tenemos la misión de ir aún más lejos. Cada congregación debería ser un faro de esperanza en su vecindario. Esto puede incluir actividades de servicio comunitario, programas de asesoramiento, asistencia a quienes lo necesitan y más. No deberíamos tener miedo de defender lo que es correcto, aunque eso signifique ir contracorriente. El mundo necesita defensores de la verdad, personas que reafirmen el amor de Cristo en medio del caos. Un ejemplo claro de cómo nuestra comunidad puede impactar al mundo es la manera en que, al involucrarnos con cuestiones sociales, creamos oportunidades para el diálogo. A menudo existe una resistencia al amor entre personas de diferentes orígenes o credos. Este es un momento en el que puedes ser la voz de Cristo, trayendo comprensión y conexión. Participar en medios y educación sobre las realidades a las que se enfrentan los grupos vulnerables es una forma de demostrar el amor de Dios en acción. Un punto crucial que no podemos ignorar es la importancia de prepararnos como discípulos de Cristo. Necesitamos equiparnos con la palabra de Dios para poder defender nuestra fe y manifestar su amor de forma más clara y eficaz. En 1 Pedro 3:15, se nos desafía a estar dispuestos a dar una respuesta a todos los que nos piden una razón para la esperanza que hay en nosotros. Esto implica estudiar la palabra, conocer el corazón de Dios y, en última instancia, estar dispuesto a compartir esa esperanza con el mundo. A medida que nos involucramos más profundamente en nuestras comunidades, también podemos ser una fuente de esperanza en tiempos de crisis. El mundo actual se caracteriza por la incertidumbre y el miedo. Cuando nos convertimos en un refugio seguro para quienes están a la deriva, no solo ofrecemos ayuda física, sino también esperanza duradera. Es en este espacio donde el Evangelio puede cruzar barreras y transformar vidas. Por último, es esencial que miremos hacia el futuro con expectativas y esperanza. Lo que Dios ha hecho en el pasado es un testimonio de lo que aún puede lograr. La historia del pueblo de Dios está llena de giros y vueltas sorprendentes, victorias inesperadas y el poder transformador de su amor. ¿Estás seguro de que Dios puede hacer algo extraordinario en tu vida y en la de quienes te rodean? En Jeremías 29:11 nos asegura: Porque conozco los pensamientos que tengo sobre ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte el final que esperas. Este versículo debería ser un ancla de esperanza. Así que sigamos adelante juntos. Estemos preparados para afrontar los desafíos que surjan, con la certeza de que estamos guiados por el Espíritu de Dios, que nos fortalece en nuestro camino y nos empodera para marcar la diferencia en nuestro mundo. Que nuestros corazones estén abiertos al amor, al servicio y a hacer lo que Dios nos ha llamado a ser, agentes de transformación que reflejen su luz. Recuerda, cada paso dado en el amor es un paso hacia un reino mayor. Así que, mientras continuamos este camino, permanezcamos firmes en la misión de glorificar a Dios y hacer de cada día una oportunidad para llevar su esperanza y amor a todos. Esta es nuestra vocación. Vamos juntos. Amén. Al reflexionar sobre el llamado a ser agentes de cambio en el mundo, es esencial que reconozcamos la importancia de la perseverancia. A menudo, el camino de la fe no está lleno de flores, sino lleno de desafíos y obstáculos. En Hebreos 12:1 se nos insta a correr con perseverancia la carrera que se nos ha encomendado, mirando firmemente a Jesús,
el autor y perfeccionador de la fe. Estas palabras no son solo un estímulo, son un recordatorio poderoso de que nuestra fuerza y enfoque deben estar siempre en Cristo. Es inevitable que, en nuestro camino, nos encontremos con dificultades. Algunas de estas dificultades pueden surgir desde dentro, como dudas y miedos. Otros pueden venir del mundo que nos rodea, que a menudo se opone a los valores del reino de Dios. Sin embargo, en cada uno de estos momentos de desafío, debemos recordar que tenemos un Dios que nos fortalece y que nunca nos abandona. Promete estar con nosotros en cada paso del camino. Cuando nos enfrentamos a estas barreras, puede ser tentador rendirse o, peor aún, perder la esperanza. Pero es precisamente en estos momentos críticos cuando debemos recordar el poder de la oración y la comunión. En Romanos 12:12 encontramos la exhortación a alegraos en la esperanza, sed pacientes en la tribulación y perseverad en la oración. Esta tríada de esperanza, paciencia y oración es clave. En tiempos de angustia, es la esperanza la que sirve de ancla para nuestro alma, mientras que la paciencia nos permite soportar tiempos difíciles sin desmoronarnos. ¿Y qué pasa con la oración? La oración es un punto vital de conexión. No es solo una formalidad, sino una línea directa al Creador. Cuando recurrimos a Él en busca de guía y fortaleza, estamos abiertos a recibir sabiduría y ánimo. Recuerdo una época de mi vida en la que todo parecía oscuro y sin salida. Era una época de incertidumbre, y sentía como si navegara en un mar tormentoso. Pero mientras oraba y buscaba la presencia de Dios, me llenaba una paz que trascendía todo entendimiento. Es este tipo de paz la que debe ser nuestro norte. A veces Dios nos dice no o espera, y esto también puede ser difícil de aceptar. Pero incluso en esos momentos de calma, Él trabaja entre bastidores, moldeando y preparando el terreno para lo que está por venir. En Isaías 40:31 encontramos una promesa hermosa. Pero los que esperan en el Señor renovarán su fortaleza, montarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Esperar al Señor no es un acto pasivo, es una decisión activa confiar en sus planes y propósitos. En este sentido, también es fundamental rodearnos de personas que compartan la misma fe y pasión por la misión. La comunidad es una parte vital de nuestro crecimiento espiritual y resiliencia. En Proverbios 27:17 está escrito: Así como el hierro afila al hierro, así el hombre afila a su semejante. Nos necesitamos mutuamente para crecer, animarnos y desafiarnos mutuamente en nuestra fe. Las relaciones que cultivamos en la comunidad de fe pueden proporcionar la fortaleza que necesitamos en tiempos de debilidad. Además, cultivar un espíritu de gratitud puede cambiar radicalmente nuestra perspectiva. Cuando nos centramos en las bendiciones en lugar de en las dificultades, podemos ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye a dar gracias en todas las circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Encontrar razones para estar agradecidos, incluso en las dificultades, nos ayuda a mantener una mentalidad de fe y confianza. Si te detienes a pensarlo, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Piensa en cómo Dios ya ha obrado en tu vida. Has sido fiel, incluso cuando las circunstancias no eran las mejores. Comparte esta gratitud con los demás. Tus testimonios sobre cómo Dios ha obrado en tu vida pueden servir como un poderoso estímulo y motivación para quienes están luchando. No debemos olvidar que la acción también es una parte fundamental de nuestra fe. Santiago 2:26 explica que la fe sin obras está muerta. Necesitamos manifestar nuestra fe en acciones concretas que reflejen el amor de Cristo. Cuando realizamos acciones de servicio, estamos demostrando los principios y enseñanzas de Jesús, ya sea haciendo voluntariado en un refugio, ayudando a un vecino o incluso participando en iniciativas sociales que buscan justicia e igualdad. Cada acto cuenta. Y lo que puede empezar como un simple acto de bondad puede conducir a cambios que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. En este contexto, debemos estar abiertos a escuchar la guía del Espíritu Santo. Guía nuestros pasos y nos da discernimiento para las oportunidades que tenemos delante. En Gálatas 5:25 se nos exhorta a andar en el Espíritu. Esto significa estar atentos a sus instrucciones y responder a la forma en que Él nos llama a actuar. Deja que Dios te sorprenda. A veces, sus planes para ti son mucho más grandes de lo que crees, más allá de lo que puedes soñar. ¿Y cómo puedes hacer esto en tu vida diaria?
Ya sea en casa, en el trabajo o en la escuela, cada interacción es una oportunidad para sacar la luz de Cristo. La forma en que tratamos a los demás, cómo respondemos bajo presión y lo genuinos que somos en nuestra fe, hablan mucho sobre el Dios al que servimos. Estas pequeñas interacciones se suman, moldeando la cultura que nos rodea y creando un entorno donde el amor de Dios puede prosperar. No olvides que eres una parte esencial del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:27 está escrito que vosotros sois el cuerpo de Cristo, y individualmente, cada uno de vosotros es miembro de ese cuerpo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. A veces puede parecer que tus aportaciones son pequeñas o poco importantes, pero no te dejes engañar. El impacto que puedes tener, incluso con un simple gesto, puede ser transformador. Tu vida es un testimonio poderoso del amor de Dios. Ahora, mientras avanzamos, recordemos lo que Jesús nos enseñó en Mateo 5:14, cuando dijo que somos la luz del mundo. En un mundo lleno de oscuridad, nos levantó para brillar, para reflejar su gloria. Que nuestras acciones, palabras y actitudes sean un faro para quienes nos rodean, iluminando el camino hacia Cristo. Al cerrar esta manzana, recordemos que el camino en el que estamos está lleno de promesas. En cada paso podemos fortalecernos con la certeza de que, ya sea en momentos de alegría o dolor, Dios está a nuestro lado. Estamos juntos en esta misión, y juntos, armados con oración, amor y acción, podemos y vamos a cambiar el mundo. Amén. A medida que avanzamos, es importante que reflexionemos no solo sobre cómo podemos ser una luz para el mundo, sino también sobre el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestro camino. Esta comprensión de nuestra vocación nos ayuda a alinear nuestras vidas con su voluntad. En Efesios 2:10 encontramos una afirmación poderosa, porque somos su obra, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Esto nos revela que ya existe un plan divino en acción para nuestras vidas, un propósito específico que Dios nos ha dado. Cuando pensamos en buenas obras, a veces imaginamos gestos grandiosos, como ir en misiones a países lejanos o ayudar en grandes proyectos comunitarios. Pero las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros no se limitan a esto. A menudo se manifiestan en pequeñas acciones cotidianas. Puede ser la forma en que tratamos a nuestros compañeros, la paciencia que tenemos con nuestros hijos, o incluso un simple saludo a nuestro vecino. La realidad es que las oportunidades están constantemente a nuestro alrededor, y cuando estamos atentos, podemos verlas. Es esencial que estemos preparados para actuar. A menudo, la procrastinación o el miedo al fracaso nos impiden actuar según nuestra vocación. Recuerda, cada uno de nosotros es un instrumento en manos de Dios. No espera que seamos perfectos. Quiere que estemos disponibles. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda que mi gracia os basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Así que no necesitamos tener todas las respuestas ni sentir que estamos preparados. Basta con que tengamos un corazón abierto y dispuesto para que Dios actúe a través de nosotros. A partir de aquí, es fundamental que reflexionemos sobre el impacto que nuestras acciones diarias pueden tener en los demás. ¿Cómo podemos ser un reflejo del amor de Dios en situaciones que parecen desafiantes o incluso hostiles? ¿Cómo podemos encarnar la gracia y el perdón que recibimos tan generosamente? Es en este espacio donde ocurre la verdadera transformación, no solo en nosotros, sino también en la vida de quienes nos rodean. Un aspecto donde esta transformación puede notarse es en la forma en que afrontamos los conflictos. En Mateo 5:23-24, Jesús nos enseña sobre la importancia de reconciliarse con nuestros hermanos y hermanas antes de hacer una ofrenda en el altar. Esto nos da una visión de lo que Dios valora, las relaciones restauradas. Esto no es solo un mandamiento, es una oportunidad para reflexionar sobre el carácter de Cristo. Cuando elegimos perdonar, cuando buscamos la reconciliación, actuamos en obediencia y somos testigos de la gracia de Dios. El perdón puede ser a menudo un acto de valentía. Puede requerir de nosotros un desapego de las ofensas que se nos han cometido, un reconocimiento de que todos somos pecadores que necesitan misericordia. Cuando liberamos el perdón, no solo liberamos a la otra persona, sino también nuestras propias almas. En Colosenses 3:13 se nos desafía a soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros.
Si alguien tiene una queja contra otro, así como el Señor te perdonó, también te perdona. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podemos practicar el perdón en nuestra vida diaria? Piensa en las personas que pueden haberte hecho daño, sean cosas pequeñas o grandes. Cargar con la carga de la amargura y el resentimiento solo alimenta la división y el dolor. Permite que la liberación del perdón fluya de ti. Este es un gesto poderoso que puede impactar vidas. Mientras recorremos este camino, también debemos recordar la importancia de la humildad. Una parte importante de nuestro testimonio es aprender a servir con un corazón humilde. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos aconseja no hacer nada por contienda o vanidad, sino por humildad, estimando a cada uno de los demás mejor que a sí mismo. Esta visión nos impide ser egoístas y nos invita a mirar las necesidades de los demás. Cuando ponemos las necesidades de los demás en primer lugar, creamos un entorno donde florecen el amor y la aceptación. Una ocasión en la que podemos ejemplificar esto es cuando participamos en actividades de servicio comunitario o ministerios en la iglesia. No se trata solo de hacer algo por obligación, sino de querer servir de verdad. Esto podría ser como un grupo de jóvenes que deciden encargarse de la limpieza de un parque local, o un equipo que organiza comidas para quienes tienen dificultades económicas. No importa lo grande que sea la acción, lo que importa es la actitud que hay detrás. Seamos creativos en cómo servimos. Hay muchas formas de ser ligeros en nuestras comunidades, y eso puede implicar compartir mensajes positivos en redes sociales, organizar grupos de apoyo o utilizar nuestras habilidades especiales para la edificación de los demás. Lo que más importa es que este amor y servicio sean genuinos. A lo largo de nuestras vidas es natural enfrentar momentos de desánimo. Por eso es tan vital no solo confiar en la fuerza de Dios, sino también animarnos mutuamente en nuestro camino de fe. En 1 Tesalonicenses 5:11, Pablo nos exhorta a consolarnos unos a otros y edificarnos unos a otros, que seamos como núcleos de ánimo, siempre dispuestos a levantar a los caídos y apoyar a los que están cansados. A veces, la verdadera luz brilla a través de las voces de nuestros hermanos y hermanas, que nos recuerdan el propósito y la esperanza que tenemos en Cristo. Como parte del cuerpo de Cristo, también debemos ser transparentes en nuestras luchas y victorias. Al compartir nuestras historias, no solo fortalecemos los lazos entre nosotros, sino que también ofrecemos a otros la oportunidad de inspirarse por la obra que Dios está haciendo en nuestras propias vidas. Todos tenemos testimonios poderosos de la fidelidad de Dios, y al compartirlos, podemos animar a otros a reconocer lo que Dios está haciendo en sus vidas también. Por último, mientras continuamos nuestro camino de fe, recordemos que estamos en constante crecimiento. En 2 Pedro 3:18, se nos anima a crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor. El crecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana, es un viaje continuo. Permítete moldear, permítete aprender. A medida que lo hagas, te sentirás cada vez más empoderado para servir y ser testimonio del amor transformador de Dios. Así que, queridos hermanos y hermanas, mientras nos preparamos para continuar juntos en este camino, recordemos que cada paso, de fe, de amor, de servicio, nos acerca al propósito divino. Esta es nuestra vocación. Y mientras caminamos juntos, que seamos la luz, la sal y la esperanza que el mundo necesita con tanta urgencia. Avancemos de la mano, preparados para lo que Dios nos tiene preparado. Amén. Ahora estamos en un punto crucial en nuestro camino de fe y transformación. Aquí, más que nunca, debemos recordarnos la importancia de ser conscientes del legado que estamos construyendo. Cada uno de nosotros está llamado no solo a vivir, sino a dejar una huella positiva y duradera en la vida de quienes nos rodean. Gálatas 6:9 nos anima diciendo: «Y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos, si no nos desmayamos». Este pasaje nos recuerda que el impacto de nuestras acciones puede no ser inmediato, pero la siembra de amor, bondad y fe siempre resulta en una cosecha. Veamos las vidas de quienes nos precedieron en la fe. A menudo nos inspira la perseverancia y dedicación de quienes han sido fieles, incluso en medio de las dificultades. Piensa en Moisés, que guió al pueblo de Israel a través de un desierto inhóspito, o en Pablo, que, a pesar de innumerables persecuciones y encarcelamientos, no dejó de difundir el Evangelio. Estos hombres no solo vivían para sí mismos, sino que se dedicaron a la misión que Dios les confió,
y su legado sigue inspirando a millones de seres humanos hasta hoy. ¿Qué te gustaría que se dijera sobre tu vida y tu testimonio en el futuro? ¿Qué estás haciendo hoy que beneficiará a las futuras generaciones? En Proverbios 13:22 leemos que un buen hombre deja una herencia a los hijos de sus hijos. Esta herencia no se limita solo a las posesiones materiales. Se trata mucho más de los valores, enseñanzas y fe que transmitimos. ¿Qué herencia espiritual estás construyendo en tu familia, en tu comunidad e incluso en tu círculo social? Al reflexionar sobre esto, recordemos el poder del ejemplo. Nuestras vidas hablan más alto que nuestras palabras. En 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo, que nadie desprecie vuestra juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. ¿Cómo podemos ser ejemplos para los demás? Esto no requiere perfección, sino autenticidad. Ser ejemplo implica compartir tus luchas, tus victorias y, sobre todo, la gracia que hemos recibido de Cristo. La vulnerabilidad puede ser una herramienta poderosa para la conexión y el ánimo. En este proceso de ser ligeros, necesitamos encontrar formas de servir de manera práctica en nuestras comunidades. Podemos mirar a nuestro alrededor e identificar necesidades. ¿Qué necesita tu barrio? ¿Hay personas que están solas y necesitan compañía? ¿Hay familias que necesiten apoyo práctico? Podemos unir recursos y crear una red de apoyo. En Santiago 2:15-16, se recuerda que si un hermano o hermana necesita ropa y pan de cada día y dice, «Id en paz, cáltaos y saciaos», pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve eso? Nuestra fe se manifiesta a través de acciones que realmente se preocupan y cuidan de los demás. Una de las formas más impactantes de dejar un legado significativo es invirtiendo en la próxima generación. ¿Qué estamos haciendo para que los jóvenes sean conscientes de la importancia de la fe? ¿Cómo animamos a los adolescentes a conocer y anclar sus vidas en la palabra de Dios? En el Salmo 71:18, el salmista clama, «A la vejez y a la canez, oh Dios, no me abandones, hasta que yo declare su fuerza a la próxima generación». Es nuestro deber incorporar a los jóvenes en la vida de la Iglesia y en nuestros ministerios, mostrándoles que son importantes en el reino de Dios. Vamos también a profundizar en este pensamiento. Piensa en cómo puedes conectar con instituciones de tu comunidad que están haciendo un trabajo maravilloso, pero necesitan apoyo. ¿Qué organizaciones pueden beneficiarse de donaciones de tiempo, habilidades o recursos? Al abrir un diálogo con estas organizaciones, no solo podemos contribuir, sino que potencialmente crear alianzas que permitan un impacto aún mayor. Además, es importante que cultivemos la gracia en nuestros hogares. En Deuteronomio 6:6-7, encontramos la instrucción de enseñar diligentemente las palabras de Dios a nuestros hijos. Esto no significa solo llevarlos a la iglesia, sino también sentarnos con ellos para estudiar la palabra, orar juntos y construir un entorno donde la fe se convierta en una parte natural de nuestras conversaciones diarias. Nuestros hijos necesitan ver nuestro ejemplo vivo de fe y amor en acción. Y, por supuesto, mientras nos dedicamos a la misión de sembrar semillas de esperanza, nunca debemos perder de vista la necesidad de orar. En Hechos 6:4, el testimonio de la iglesia primitiva nos da un ejemplo maravilloso, pero continuaremos en oración y en el ministerio de la palabra. La oración es lo que nos sostiene, dirige nuestras acciones y fundamenta nuestro servicio. Al cultivar una vida de oración, no solo individualmente sino también juntos como iglesia, creamos un espacio donde las voces se elevan hacia Dios y se convierten en un poderoso frente de batalla. Otra práctica que no podemos descuidar es la gratitud. La gratitud tiene un poder transformador. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos llama de nuevo a dar gracias en todas las circunstancias. Cuando cultivamos un espíritu de gratitud, no solo elevamos nuestra alma hacia Dios, sino que también irradiamos alegría a quienes nos rodean. Esta es una de las formas más sencillas y efectivas de traer la luz de Cristo a nuestro mundo. Hemos llegado a un punto en el que es necesario cuestionar algunos puntos cruciales para cada uno de nosotros. ¿Estás viviendo la vida que Dios ha planeado para ti? ¿Está dejando un impacto positivo en la vida que te rodea? Estas son preguntas importantes para que cada uno de nosotros las considere. Es una invitación para que miremos hacia adentro y hagamos ajustes si es necesario, para poder vivir la plenitud que Dios desea para nosotros y para quienes nos rodean. ¿Dónde sientes la llamada a actuar?
A partir de ahora, únete a la acción. ¿Qué puede cambiar en tu vida, en tu familia o en tu comunidad debido a tu determinación y a tu disponibilidad hacia Dios? Recuerda, cada pequeña contribución cuenta. Son las pequeñas cosechas las que, al unirse, dan lugar a algo grande y significativo. Avancemos juntos, listos para aportar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Seremos luz en un mundo que lo necesita desesperadamente. Y así, al unir nuestras fuerzas, pequeñas y grandes, a la voluntad de Dios, estaremos sembrando semillas que crecerán y prosperarán, tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Como cuerpo de Cristo, levantémonos y vivamos para el propósito que solo Él puede darnos. Dejemos un legado que glorifique a Dios y hable de su amor y poder. Amén. Al reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora, es imposible no reconocer la magnitud del llamado que tenemos como seguidores de Cristo. No somos solo espectadores en este viaje, somos participantes activos en la obra del reino. En 1 Pedro 2:9 se nos recuerda nuestra identidad. Pero vosotros sois una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, pueblo de Dios, para proclamar las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. ¡Qué privilegio y responsabilidad! Este pasaje es un recordatorio poderoso de que hemos sido elegidos, no por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios. Nos dio no solo una nueva identidad, sino también una misión. Todos hemos sido llamados a proclamar la grandeza de Dios. ¿Qué significan estas magnitudes? Significan su misericordia infinita, su amor inquebrantable, su fidelidad y, sobre todo, la obra redentora de Jesús en la cruz. Cada uno de nosotros es un mensajero de esta verdad. Mientras vivimos esta vocación, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos reflejar realmente esta luz en nuestras acciones cotidianas? A veces la respuesta está en ser intencionados con el amor que mostramos y las conversaciones que tenemos. En Colosenses 4, 5, 6, Pablo nos desafía a caminar sabiamente hacia los de fuera, aprovechando al máximo cada oportunidad. Que tu discurso sea siempre con cortesía, sazonado con sal, para que sepas cómo debes responder a cada una. Esto se traduce en ser intencionados en nuestro comportamiento, en nuestras palabras y en nuestras interacciones. Es una invitación a ser buenos oyentes, a escuchar las necesidades de quienes nos rodean y a estar dispuestos a ofrecer esperanza y ánimo. A menudo, la luz de Cristo brilla con mayor intensidad a través de simples actos de bondad y compasión. Una mirada interesada, una palabra de ánimo o incluso un poco de ayuda práctica pueden abrir puertas increíbles para compartir el amor de Jesús. No debemos subestimar la importancia de estar activamente involucrados en nuestras comunidades y en todo lo que hacemos. Esto puede ser en el colegio, en el trabajo o en cualquier otro sitio. Cada interacción es una oportunidad para ser testigo. Recuerda que tu comportamiento puede influir en otros para que intenten entender de dónde vienen su alegría, amor y esperanza. Por otro lado, también es importante ser consciente de que a veces quienes nos rodean pueden no responder positivamente a la luz que intentamos compartir. ¿Qué hacemos en este tipo de situación? En Mateo 5, 11, 12, Jesús nos prepara para esos momentos. Bienaventurados sois cuando la gente os desprecia y os persigue, y dice falsamente todo tipo de maldades contra vosotros por mi causa. Alégrate y alégrate, porque tu recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. Aquí está el ánimo, incluso ante el rechazo somos bendecidos. Es una señal de que vamos por el camino correcto, siguiendo los pasos de Jesús. Nos recuerda que el mundo que no acepta la luz de Cristo no refleja la verdad de su valor. Puede que nos enfrentemos a dificultades y oposición, pero cuando nos mantenemos firmes, sabemos que nuestras recompensas son eternas. Por último, al mirar esta vocación y cómo podemos vivirla cada día, recordemos también que no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo es nuestro ayudante y guía. Nos da sabiduría y fortalece nuestro corazón cuando enfrentamos desafíos. En Romanos 8:31, Pablo nos asegura que, si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? Esto es un recordatorio poderoso de que, juntos y con Dios de nuestro lado, somos más que conquistadores. Por eso, os invito a comprometeros a ser la luz en vuestro círculo de influencia, ya sea en casa, con tus amigos o en tu comunidad.
Haz un esfuerzo consciente por irradiar la presencia de Cristo en todas tus acciones. Y recuerda, incluso los gestos pequeños pueden tener grandes repercusiones cuando están arraigados en la gracia de Dios. Al cerrar este momento, que nos vayamos hoy renovados y decididos a vivir por el propósito para el que hemos sido llamados. Que hagamos realidad las promesas y la esperanza que nuestro Dios ofrece al mundo. Esta es nuestra vocación. Iluminémosle juntos, en unidad y amor, siendo verdaderos representantes de Cristo. Amén.